Gracias. Buenos días a todos. Bien. Vamos a ver los principales ejes a considerar en la implementación de un plan director de caminos rurales en la región. Charlaremos sobre ello y al final haremos un comentario sobre un plan director ejecutado acá en la zona de Junín, precisamente en el municipio de General Arenales, casi un poquito, solo 32 años atrás. Y lo traigo a colación para demostrar cómo las cosas se pueden hacer bien con los fondos existentes, sin inventar una polvo, ya está inventado. Pero quiero reiterar conceptos que son básicos para entender el tema de la gestión de la conservación de los caminos rurales. Hay prácticamente 4 elementos fundamentales, yo diría fundacionales, como para poder llevar a cabo gestiones aceptables, es decir, terminemos definitivamente con la conservación deficitaria y cambiemos drásticamente la situación actual. Para ello, a mi juicio, implica poner en marcha planes directores regionales, que los recursos específicos no sean derivados a otros fines, los recursos específicos alcanzan en la medida que no se distorsione su aplicación hacia otros sectores que no discuto de la necesidad y la importancia de que requieren inversión. Definir un programa de alcance nacional es elemental. Hoy no sabemos ni la cantidad de kilómetros prácticamente que existen de caminos rurales en el país. ¿Les gusta 500.000? 600.000 es lo mismo. ¿Lo sabemos? No lo sabemos. Tenemos aproximaciones, las forestas, por ahí. Y fundamentalmente, en la gestión de conservación y mejora de redes viales, estos caminos terciarios, deben intervenir todos los sectores involucrados. Deben intervenir todos los sectores involucrados. El Estado provincial, los municipios, los usuarios y los productores. A partir de ahí, una vez que eso lo tengamos muy claro y lo pongamos en práctica muy claramente, vamos a hablar de sistemas eficientes de gestión de conservación del ámbito rural. Yo solamente voy a hacer alguna mención al primero de esos puntos, que es el de los planes directores. ¿Qué es un plan director? ¿Qué es un plan director? ¿Cuál es la nota? Lo defino como el conjunto de tareas a desarrollar para tener una red de caminos terciados con adecuada conservación rutinaria anual y obras de conservación mejorativas plurianuales claramente definidas en un plan de trabajo preestablecido en función de los recursos disponibles a tal fin. Así de simple. Se compone de 3 elementos básicos, módulos, como queramos llamarles: el inventario de la red, la posterior evaluación de estado de esa red, y la tercera tarea o módulo es la definición del programa o plan de obras. Inventario de la red. Hoy debemos saber lo que tenemos, elemental. ¿Cuántos kilómetros tenemos? ¿En qué condiciones están? ¿Qué ancho de zona de camino hay? ¿Qué ancho de terraplenes tenemos? ¿Cuál es la altura de los terraplenes? ¿Qué alcantarillas hay? ¿Cuál es su estado? ¿De qué materiales están construidas? De la misma manera los accesos a propiedades, alcantarillas, tranqueras.
la señalización vertical, la ubicación de las líneas de servicio. Es decir, hay que empezar por saber lo que tenemos en casa. Hoy, con los elementos disponibles que hay, desde un simple GPS de bolsillo hasta el super sofisticado doble, pasando por lo que ya escuchamos en la mañana, de los sistemas GIS, hay diferentes herramientas para poder usar, para poder realizar evaluación de estado de la red en función de los presupuestos disponibles. Si podemos hacer lo más sofisticado o podemos hacerlo lo elemental, que también sirve. ¿Por qué no? El segundo punto, el más importante de todos ellos, es la evaluación de estado de la red. Y digo, en principio, requiere de ser explicitado por profesionales de ingeniería con experiencia en este tipo de caminos rurales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las calzadas de rodamiento de los caminos de suelos naturales, a diferencia de los pavimentos, se modifican su condición luego en cada lluvia intensa. Por lo tanto, deben utilizarse métodos métodos visuales de evaluación de estados, ya que en cortos lapsos nos permiten sacar conclusiones de los estados superficiales del orden. Por lo tanto, las necesidades de un plan director quedan satisfechas con un anteproyecto para el Estado y no un proyecto ejecutivo. ¿Por qué digo esto? Que la diferencia de un camino, digamos, de primer orden, si queremos llamar así a una autopista, o un camino de primera de la red troncal nacional. Porque en realidad el sistema que vamos a manejar en la confección de un plan director de un camino terciario es una media docena de ítems, 7 u 8 ítems, a diferencia, perdón, de la cantidad de ítems que implican llevar adelante un proyecto ejecutivo completo de un camino al primer orden con los tiempos que nos conviene. Frente a una red inmensa, si tomamos los tiempos de los proyectos ejecutivos, seguramente estaríamos haciendo proyectos de caminos rurales hasta el día del uso final. No tiene sentido. A semejanza de otras obras de infraestructura, el proyecto ejecutivo será una consecuencia de la ingeniería de detalle a desarrollar durante la marcha de las obras. Definición del plan de obra. Lo postergo porque vamos a reiterar lo mismo cuando hablemos del caso de la Municipalidad de General Adelante. Pero sí digo algo muy importante, que ya se habló en la mañana. Una vez concluido un plan director, su puesta en marcha implica una toma de decisión muy importante, ya que no existe una única manera de llevarlo adelante. Existen varias y buenas. Hoy van a escuchar en la tarde ustedes disertaciones sobre municipios que andan muy bien, concesiones gestión de consorcios vecinales que andan muy bien, situaciones que funcionan en diferentes tipos del país. Con esto quiero decir que debemos elegir aquella forma que se pueda aplicar más fácilmente en la región en función de usos y costumbres del lugar. Me refiero a que puede ser una obra por administración, las hay y buenas. Puede ser obra por contrato de obra pública, lo que va a ser ahora la municipalidad. Hay experiencias y buenas. Obras por concesión de obra pública, y hablar de la experiencia de Córdoba, la experiencia de Chaco y alguna otra provincia, y obras por consorcios. Son todas formas de llegar a implementar esos órdenes directores. No hay una receta mágica, son recetas al alcance de todo el mundo y con experiencias muy vividas y muy importantes desarrolladas a lo largo del tiempo en el país. Permítanme hacer una pequeña discreción antes de hablar del plan de Arenales. Unos meses atrás, en agosto
en octubre del año pasado, frente a la coyuntura que todos conocemos del país, que se encuentra por la gravedad de la situación de la red vial nacional, digamos, se decidió hacer una serie llevar a cabo una serie de exposiciones marcando en la Academia Nacional de Ingeniería aquellas situaciones que habían sido exitosas en el proceso de las concesiones del gobierno de Menem, de los años 90. Cuando me invitan a disertar sobre este tema, digo, no, esperá, que acabo de pensar, ¿qué puedo hablar? ¿Qué puedo decir? Y se me ocurrió poner los ejemplos extremos, disertar sobre la superobra, la mega obra, que es el conjunto de obras de los accesos de la red de acceso a la ciudad de Buenos Aires, y una obra muy pequeña, muy chiquita, perdida en la provincia de Buenos Aires, que era la experiencia de la Municipalidad de General Hernández. Los dos ejemplos extremos de lo que para mí fueron ejemplos a mencionar porque realmente los resultados fueron excelentes. Me parece que se pasa a lo mismo. Bueno, volvamos a Arenales. ¿Qué hicimos en ese momento en Arenales? Hubo una decisión del gobierno local en el año 93 de llevar adelante la tarea de la misma situación que está hoy durante Funes, de contratar la conservación de la red vial del partido. Pero las autoridades de ese momento, porque en el país estaba en ese momento en boga el tema de las concesiones viales, las autoridades locales decidieron llevarlo a cabo a través de una concesión gratuita, el mantenimiento de la red de caminos rurales. Gran sorpresa para todos, empezando por nosotros que teníamos que hacer el trabajo. Entonces, ¿qué camino se siguió? Es lo que estamos viendo ahí. Solo un poco de acá. Pero debo tener acá, exactamente. Ese plan director se llevó adelante el inventario físico, lo que hablábamos, la evaluación de estado del plan de trabajos, se estimaron los ingresos, la evaluación de los equipos existentes, se hizo un análisis de rentabilidad, se presentaron ordenanzas, el pliego de licitación, se llamó licitación y se adjudicó. ¿Cómo se llama licitación? Vale el ejemplo para la gran obra de los accesos a la ciudad de Buenos Aires, del cielo, obviamente todos lo conocen, acceso norte, acceso oeste, Richel y Avenida de La Paz, ese es el paquete de obra. Y del otro lado solita la realidad. Las obras se estudiaron muy exhaustivamente todo lo que había que hacer a lo largo del tiempo. En el caso de la mega obra, en los 20 años de concesión, cuántos puentes de Sachat, cuántas calzadas, cuántas colectoras principales, cuántas colectoras secundarias. Es decir, la cantidad de obras para poner en funcionamiento y finalmente eso se discutió en lo que se llamó un data room, entre un ida y vuelta entre autoridades y empresas, y de forma de paulatinamente ir conociendo por todo la cantidad de obras ejecutadas. Y el pliego tuvo un solo ítem. El pliego tenía el ítem, el canon que el concesionario iba a pagar
a la municipalidad. En el caso de Arenales, a la nación en el caso de Jaén. Y usted dice, ¿y eso se puede hacer? Sí, se puede hacer, sí, según el proyecto. Creo que es un proceso de 10 meses, de casi un año de trabajo intensos, porque se hicieron los anteproyectos de relevamiento de licitación. Se empezaron por el anteproyecto y definidas muy bien las obras y el alcance de las obras. Pero volvamos a Arenales, que es lo que nos interesa. Arenales, en definitiva, tuvo, el oferente solamente cotizó el canon, pero ya había, a ver si fue la, lo pueden revisar. Si ustedes ven ese primer cuadro, se van a encontrar con apenas 6 ítems que significaron la totalidad del plan director. Los primeros 4 ítems son de conservación rutinaria. Y ¿qué define? El perfilado de la red, donde se consideraron en ese momento 10 perfilados anuales en la red primaria y 4 en la red secundaria, de donde salen, obviamente, esto se dividió en 2 zonas, norte y sur, donde sale la cantidad de kilómetros anuales de perfilado para sí. La limpieza y reparación de alcantarillas se consideró una limpieza por año, resultando ahí. Por supuesto, no miren los precios, porque los precios son de hace 30 y pico de años, así que no reflejan nada de lo que hoy estamos viviendo. Pero las cantidades son las reales. También el mantenimiento de la señalización se consideraba como mantenimiento y pintura en el curso de la concesión, una al principio y otra al final de la concesión, y se agregó, por decisión de las autoridades municipales, obviamente, el corte de pasto en banquinas en 125 kilómetros de caminos provinciales que había en el pasto. Los otros 2 ítems habla de construcción de nuevas alcantarillas y construcción de relación en alteo. Son 2 ítems de conservación mejorativa, donde se definían claramente que en el primer año de la concesión se efectuarían todas las alcantarillas nuevas que estaban previstas y de la misma manera se efectuarían la totalidad de los terraplenes nuevos. Los otros 2 cuadros son simplemente una transcripción numérica donde resultan las cantidades finales a aplicar en el plan director del municipio. Pero entonces, sintetizando, hasta febrero de 1993, la municipalidad conservaba los 1.089,25 kilómetros de camino de tierra por administración, utilizando para eso 11 montoniveladoras y un número importante de equipos válidos. El análisis efectuado en aquellos años demostró que prácticamente la mayoría de ese equipo vial era un equipo obsoleto, estaba prácticamente en los números de la data. El resultado obviamente era un mantenimiento deficitario de la red. No es ciencia ficción. Los recursos afectados correspondían a la tasa por conservación, reparación y mejoramiento de la red vial municipal. El importe que abonaban los propietarios en aquel momento era 5 pesos por año, 5,34 pesos por año por hectárea. Se tomó entonces, como dije, la decisión política de contratarlo. Y a partir de marzo de 1993 se adjudicó la concesión bajo los siguientes términos. Una concesión por 3 años con opción
ampliar por otros 3 años más. Se conservaron de Mozambique los 1.089 kilómetros con el 25 de caminos pavimentados contra el Pasto de Malquinas. Los recursos afectados eran la tasa vial, en realidad eran menos, porque el concesionario de lo que percibía de la tasa vial debía tributar el IVA. La municipalidad prefirió la percepción de la tasa al concesionario y el concesionario efectuó la conservación con 4 montoliberadas nuevas que puso en marcha nosotros pudimos hacer una evaluación transcurrir los 6 años de la puesta en marcha de esa concesión y pudimos traer algunas conclusiones. Se licitó nuevamente la concesión por un nuevo periodo de 2 años, luego de los 3 iniciales. Este es un indicador muy importante que marcó la aceptación en términos generales de los resultados de la misma. El periodo de 3 años de una concesión de obra pública es demasiado poco, es muy reducido. Por una vena invasor, como la mayoría de los partidos de la provincia de Buenos Aires, estimábamos en ese entonces que la concesión debía tener por lo menos un periodo de 5 años. Deben incluirse claramente las zonas de chacras que rodean a los ejidos urbanos, tratándolos como caminos suburbanos y los caminos rurales. El pliego preveía la incorporación, pues el contratista debía incorporar a todos los maquinistas de la municipalidad. La incorporación del personal municipal fue un éxito y siguieron trabajando todo ese tiempo con resultados satisfactorios. El procesionario creyó poder llegar a cobrar entre un 85% y 90% de lo emitido, cuando al comienzo de la concesión solo cobraba el 50%. Y aquí terminamos con lo de General Arenales, pero déjenme finalmente yo quiero, bueno, en primer lugar decirles que esto que voy a leer ahora no es mío, no es mío. Esto es toda la obra de un maestro a quien quiero expresar mi agradecimiento, porque su nombre era popular, porque fue. Este hombre decía en octubre de 1962, en un trabajo técnico que se llamó El Camino de Tierra y sus circunstancias bonaerenses, publicado por la Dirección Provincial de Vialidad. Este hombre decía: el Camino de Tierra tiene y tendrá por muchos años excepcional trascendencia económico-social dentro del territorio bonaerense, descrito hace 60 y pico de años. Notable. La geomorfología de la provincia es una suerte de estigma vial en contraposición a la feracidad agrícola, perdón, el error. Feracidad agrícola. Si este es un dilema superable desde el punto de vista técnico, no lo es tanto en sentido económico-social. En los caminos de tierra, el estado caminero es un balance entre la obra y la erosión vial. Y al deteriorarse aquella, esta actúa en vertiginoso proceso decadente. El camino se va subsumiendo y llega a invertir superficie ore. Ustedes lo ven por todos lados, caminos que son canales o que se transformaron. Se debe rehacer superficialmente de forma permanente hasta que la erosión vial lo degrade al extremo de ser necesaria su reconstrucción. Mi reconocimiento al ingeniero Villar,
jefe de la zona Junín de la Dirección Territorial de la Provincia de Buenos Aires. En lo personal, por todo lo que nos transmitió en nuestros jóvenes años, de los años 60 y 70, en aquellas reuniones de jefaturas zonales. Así que y además de mi reconocimiento personal, el reconocimiento generalizado por su gran aporte al tema de la creación de los caminos de izquierda de la provincia. Muchas gracias.